¿Qué pasaría si te dijera que el Santo Grial no es solo un cáliz, sino un símbolo de un conocimiento prohibido que ha sido custodiado por sociedades secretas durante siglos? ¿Y si los templarios no fueron solo monjes guerreros, sino los guardianes de un secreto que podría cambiar todo lo que crees saber sobre la historia? En este vídeo vamos a destapar la verdad oculta detrás del Grial, los templarios y las sociedades secretas que han manipulado la narrativa histórica para mantenernos en la oscuridad. Si crees que la historia es tal como te la han contado, prepárate para un viaje que desafiará todo lo que sabes. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir no solo te hará cuestionar el pasado, sino también el presente. La Iglesia Católica reconoce el Grial de la Catedral de Valencia, España, como el auténtico. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con los templarios? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad de Matrix. ¿Estás preparado para conocer la verdad del Santo Grial? ¿Estás preparado para salir de la Matrix? ¿Qué es el Santo Grial? El Santo Grial es uno de los mayores misterios de la historia y la mitología occidental. Tradicionalmente se ha descrito como el cáliz utilizado por Jesús en la Última Cena, pero su significado y origen son mucho más complejos y enigmáticos. En realidad, el Santo Grial no es mencionado en ningún evangelio. Y mucho menos se afirma, ni tan siquiera se insinúa, que tenga poderes mágicos. Estos poderes aparecen mucho más tarde en literatura fantástica medieval. Pero sí que se describe en el Evangelio de Nicodemo, siglo IV, que menciona a José de Arimatea y la idea de que fue él quien recogió la sangre de Cristo, lo que posteriormente se asoció con el Grial en las leyendas medievales. Esta es la mención que aparece en los Evangelios apócrifos. La primera mención del Grial aparece en la literatura medieval, específicamente en Perceval, el cuento del Grial, 1190 de Chrétien de Troyes. En esta obra, el Grial no es un cáliz, sino un objeto sagrado y místico que otorga conocimiento y poder. Posteriormente, Wolfram von Eschenbach en Parzival describe el Grial como una piedra mágica caída del cielo, posiblemente un zafiro o una esmeralda con propiedades esotéricas. Durante la Edad Media, el Grial se asoció con los caballeros de la Mesa Redonda y el rey Arturo. En esta tradición, el Grial se convierte en el objetivo supremo de una búsqueda espiritual, accesible solo a los más puros de corazón, como Galaad, el caballero que logra alcanzarlo. El Grial como objeto sagrado. En la versión cristiana más popular, el Grial sería el cáliz que Jesús utilizó en la Última Cena y que más tarde José de Arimatea llevó a Glastonbury, Inglaterra. Se cree que este cáliz recogió la sangre de Cristo en la crucifixión, lo que lo convirtió en un objeto de poder divino. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes de la existencia física del Grial, y su supuesta ubicación ha sido objeto de especulación durante siglos. Algunos creen que está en la Catedral de Valencia, España, otros en el Monasterio de Montserrat, Cataluña, y algunos piensan que fue llevado a Escocia o incluso oculto en América por los templarios. El Grial como conocimiento oculto. Más allá de la versión religiosa, algunos autores sugieren que el Grial no es un objeto físico, sino un símbolo del conocimiento prohibido. En el Enigma Sagrado 1982, Michael Boyhent, Richard Lake y Henry Lincoln propusieron que el Grial era en realidad el linaje sagrado de Jesús y María Magdalena, una idea popularizada por el Código da Vinci, 2003, de Dan Brown. Esta teoría sugiere que ciertas sociedades secretas, como los templarios o el Priorato de Sion, han protegido este conocimiento para evitar que la Iglesia lo erradique. El Grial en la cultura popular y conspiraciones. El Santo Grial ha sido protagonista de múltiples historias, películas y libros, desde Indiana Jones y la Última Cruzada hasta Monty Python y el Santo Grial. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis, especialmente Himmler, tenían un gran interés en encontrarlo, creyendo que les otorgaría poder absoluto. Otras teorías afirman que el Grial podría ser un objeto de origen extraterrestre o un dispositivo tecnológico antiguo perdido.
Como vemos, hay mucha confusión respecto a qué es el Santo Grial y qué características tiene. Historia del Grial y los Templarios. ¿Por qué se vincula a los Templarios con el Santo Grial? Los Templarios fueron una orden militar y religiosa fundada en 1119, tras la Primera Cruzada, con el objetivo oficial de proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Sin embargo, en menos de un siglo, pasaron de ser una pequeña hermandad de monjes guerreros a convertirse en una de las instituciones más poderosas y ricas de Europa. Muchos se preguntan, ¿cómo lograron amasar tanto poder en tan poco tiempo? Aquí entra en juego la hipótesis de que los templarios descubrieron un secreto en Jerusalén que les otorgó un conocimiento prohibido o una reliquia de gran importancia, el Santo Grial, el Arca de la Alianza o documentos que desafiaban la versión oficial del cristianismo. Excavaciones en el monte del Templo de Jerusalén. Los templarios se establecieron en Jerusalén en la zona del monte del Templo, en lo que se cree que fue el antiguo emplazamiento del Templo de Salomón. De hecho, el nombre oficial de la orden era Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, pauperes con militones Christi Templique Salomonici. Evidencias de excavaciones. Hay registros históricos que sugieren que los templarios realizaron excavaciones secretas en los sótanos del monte del templo. El cronista musulmán Usama ibn Munkid, siglo XII, menciona que los templarios hicieron obras subterráneas en la mezquita de Al-Aqsa, en 1867. Se descubrieron túneles y pasadizos bajo el monte del templo que databan del tiempo de los templarios. La gran incógnita es, ¿qué buscaban allí? ¿Y qué encontraron? ¿Qué habrían encontrado los templarios en Jerusalén? Existen varias teorías sobre qué podrían haber descubierto. A. El Santo Grial como un objeto físico. Si el Santo Grial era un cáliz real, los templarios pudieron haberlo encontrado en alguna cámara oculta bajo el monte del templo y haberlo llevado de regreso a Europa. Dato interesante. La obra Parcival de Wolfram von Eschenbach, siglo XIII, describe el Grial no como un cáliz, sino como una piedra sagrada con poderes divinos, protegida por una orden de caballeros que se parecen mucho a los templarios. Ve el Santo Grial como un conjunto de documentos secretos. Otra posibilidad es que el Grial no fuera un objeto, sino un conjunto de textos que contenían un conocimiento oculto que desafiaba la doctrina cristiana. Teorías, documentos relacionados con la línea de sangre de Jesús y María Magdalena, lo que daría origen a la teoría del linaje sagrado, popularizada por el Código da Vinci, evangelios apócrifos prohibidos por la Iglesia. Registros sobre los verdaderos orígenes del cristianismo que podrían haber socavado el poder del Vaticano. Evidencias a favor. La Iglesia persiguió ferozmente a los templarios en 1307. Si solo eran banqueros y guerreros, ¿por qué tanta urgencia en eliminarlos? Se ha especulado que los cátaros, otro grupo perseguido por la Iglesia, habrían tenido acceso a este conocimiento, y que por eso fueron masacrados en el asedio de Montsegur, 1244. C. Otras reliquias, el Arca de la Alianza. Algunos creen que los templarios podrían haber encontrado el Arca de la Alianza, la sagrada caja de oro que contenía las tablas de la ley de Moisés. Datos curiosos. Según la Biblia, el arca desapareció tras la destrucción del Templo de Salomón en 586 a.C. En el siglo XII el rey Baldwin II de Jerusalén entregó a los templarios el control de la explanada del templo, posiblemente para que investigaran las ruinas. Existe la teoría de que los templarios llevaron el arca a Francia, Escocia o Etiopía. Los templarios protegieron el Santo Grial. Si los templarios realmente encontraron el Grial o documentos secretos, la pregunta clave es, ¿qué hicieron con ellos? Posibles destinos del Grial. Francia, Montsegur y Rennes-le-Château. Se cree que los cátaros recibieron el Grial de los templarios antes de ser exterminados en 1244. Rennes-le-Château, vinculado con el abad Berenguer Sauniere, es otro punto clave en esta teoría. Escocia, Raslin Chapel. Tras la persecución de los templarios en 1307, algunos caballeros huyeron a Escocia. La capilla de Raslin, construida en el siglo XV, contiene símbolos templarios y referencias al Grial.
España, Montserrat y la Catedral de Valencia. Se ha especulado que los nazis buscaron el Grial en el monasterio de Montserrat. La Catedral de Valencia alberga un cáliz que algunos consideran el auténtico Grial. Suiza, el Priorato de Sion. Se ha teorizado que una sociedad secreta, el Priorato de Sion, heredó los secretos de los templarios y sigue protegiendo el Grial. La caída de los templarios, el Grial era la razón. Viernes 13 de octubre de 1307. El rey Felipe IV de Francia ordenó el arresto de los templarios en una operación masiva y coordinada. ¿Por qué? Oficialmente se les acusó de herejía, blasfemia y adoración a Baphomet. Pero muchos creen que Felipe IV los persiguió porque quería apoderarse de su riqueza y de los secretos que guardaban. La gran incógnita, se dice que los templarios lograron esconder su tesoro antes de ser arrestados. Algunos creen que este tesoro incluía el Santo Grial, y que fue llevado en secreto a un destino desconocido. Conclusión: los templarios encontraron el Santo Grial. No hay pruebas definitivas, pero hay demasiadas coincidencias históricas que apuntan a que los templarios hallaron algo en Jerusalén. Si el Grial era un objeto físico, podría estar escondido en algún lugar de Europa. Si era un conocimiento prohibido, entonces su legado sobrevive en los textos ocultos de sociedades secretas. Sea lo que sea, el Grial no es solo una reliquia, sino un símbolo de poder y conocimiento. El Santo Grial y las sociedades secretas. La conexión entre el Santo Grial y sociedades secretas como los masones, el Priorato de Sion y los Rosacruces es un tema que mezcla historia, simbolismo y teorías conspirativas. Aunque no existen pruebas definitivas de que estas organizaciones hayan custodiado el Grial, hay indicios y referencias esotéricas que los vinculan con su búsqueda y con el conocimiento oculto que podría representar. Vamos a analizar cada caso en detalle. El Santo Grial y la masonería. La masonería es una sociedad iniciática con raíces en los gremios medievales de constructores de catedrales, pero con una fuerte carga esotérica y filosófica. Sus rituales y símbolos reflejan la búsqueda de la verdad y la iluminación espiritual, lo que ha llevado a muchos a asociarla con el Santo Grial. Conexiones entre el Grial y la masonería. A. El Grial y el Templo de Salomón. Los masones consideran el Templo de Salomón como un símbolo clave de su tradición. Los templarios excavaron en el monte del templo y, según algunas teorías, descubrieron el Grial o documentos secretos sobre el cristianismo. Cuando los templarios fueron perseguidos en 1307, algunos sobrevivientes pudieron haberse refugiado en Escocia e influenciado a la masonería medieval. La capilla de Raslin en Escocia, construida en el siglo XV, tiene iconografía templaria y masona, y se cree que esconde secretos relacionados con el Grial. B. Simbolismo del Grial en la masonería. En la tradición masónica, el Grial podría representar la búsqueda del conocimiento supremo, similar a la piedra filosofal en la alquimia. El Grial es mencionado en textos esotéricos como una copa de sabiduría, o el recipiente del verdadero conocimiento, un concepto que encaja con el ideal masónico de iluminación espiritual. Por ejemplo, el escritor masón Manly P. Hall, en el libro The Secret Teachings of Alages del año 1928, sugiere que el Grial es una metáfora de la iluminación interior y el conocimiento perdido de las civilizaciones antiguas. El Priorato de Sion y el Santo Grial. El Priorato de Sion es una supuesta sociedad secreta que, según varias teorías, ha protegido el linaje sagrado de Jesús y María Magdalena, representado por el Grial. Su existencia real es altamente debatida. La historia oficial considera que el Priorato de Sion fue un fraude moderno, creado en la década de 1950 por Pierre Plantard, quien falsificó documentos para hacer creer que era descendiente de los merovingios. Pero esto podría ser tan solo una burda pista falsa para que creamos que es un montaje. Sin embargo, la idea de que una sociedad secreta custodia un linaje sagrado ha sido explorada en textos esotéricos y literatura, como en El Enigma Sagrado, 1982, y El Código da Vinci, 2003. El Priorato de Sion se relaciona con el Santo Grial,
ya que hay una teoría que considera que el Grial es en realidad el linaje sagrado de Jesús, ya que Jesús habría tenido descendencia con María Magdalena, e incluso en libros apócrifos se menciona que Jesús tenía hermanos sanguíneos. Se dice que el priorato de Sion ha protegido este linaje durante siglos, evitando que la Iglesia lo destruya. Ejemplo, el autor Michael Boygent en Holy Blood, Holy Grail, 1982, sugiere que los merovingios, dinastía francesa del siglo V al VIII, eran descendientes de Jesús y María Magdalena. Su relación con los templarios radica en que se cree que el priorato de Sion son una evolución de los templarios, quienes podrían haber descubierto documentos en Jerusalén sobre el linaje sagrado y haberlos protegido hasta su caída. Algunos sostienen que antes de la disolución de los templarios, los secretos del Grial fueron trasladados a Francia o Escocia, donde más tarde pudieron haber influenciado a los masones. La localidad francesa de Rennes-le-Château, en el sur de Francia, está vinculada a esta teoría. Se dice que el abad Berenguer Sauniere descubrió documentos o un tesoro templario en su iglesia, relacionado con el Grial. Este abad, de la noche a la mañana, pasó de ser un simple prior a construir monumentales iglesias, financiar campañas y codearse con la élite parisina. ¿Qué encontró en Rennes-le-Château? Los Rosacruces y el Grial. La Orden Rosacruz es una sociedad esotérica con raíces en el hermetismo, la alquimia y el misticismo cristiano. Aunque no existe una referencia directa del Grial en sus textos originales, hay paralelismos entre el Grial y la filosofía Rosacruz. Para los Rosacruces, el Grial es un símbolo del conocimiento oculto. Para ellos, la búsqueda de la iluminación y la sabiduría divina es central, lo que se asemeja a la búsqueda del Grial. Se dice que los Rosacruces poseían un conocimiento secreto transmitido por antiguas civilizaciones, similar a la idea de que el Grial contiene un conocimiento perdido. Además, en los manifiestos Rosacruces Fama Fraternitatis, 1614, se menciona la idea de una sociedad secreta que custodia un gran saber oculto, una idea similar a la custodia del Grial. Algunos investigadores han interpretado el Grial como una metáfora alquímica, donde el cáliz es el recipiente de la gran obra, la transformación espiritual del ser humano. La alquimia Rosacruz busca la piedra filosofal, que tiene propiedades similares a las atribuidas al Grial: inmortalidad, iluminación, poder. Por ejemplo, Fulcanelli, un misterioso alquimista del siglo XX, sugiere en El misterio de las catedrales, 1926, que el Grial representa el conocimiento alquímico codificado en la arquitectura gótica. El Santo Grial hoy día. Hoy día podemos encontrar numerosos santos griales desperdigados por varios lugares de España, Francia y Reino Unido. Nadie sabe cuál es el auténtico. 1. La Catedral de Valencia, España, el Grial más reconocido por la Iglesia Católica. Ubicación: Catedral de Valencia, España. Historia. Se trata de un cáliz de ágata con una base dorada, conocido como el Santo Cáliz de Valencia. La historia que lleva el cáliz de Jerusalén a la Catedral de Valencia es muy curiosa. Tras usarlo Jesús en la última cena en Jerusalén, el cáliz acaba en las manos de San Pedro y lo lleva a Roma, donde es utilizado por los primeros papas en la Eucaristía. En el 258 después de Cristo, la persecución a los cristianos por parte del emperador Valeriano provoca que San Lorenzo lleve el cáliz a Huesca, su tierra natal. De los siglos 8 al 11, con la invasión musulmana, el cáliz se mueve por diversas localidades osenses, la cueva de Yebra de Basa y San Pedro de Siresa. Desde 1071 hasta 1399 el cáliz es albergado en el pintoresco lugar del monasterio de San Juan de la Peña. Hasta que el rey Martín y el Humano traslada el cáliz a Zaragoza, al Palacio de la Alfajería, actuales Cortes de Aragón. En 1424, el rey Alfonso V el Magnánimo traslada el relicario, incluyendo el Santo Cáliz, al Palacio Real de Valencia. En 1437 Alfonso V entrega el cáliz a la Catedral de Valencia como pago de una deuda. Desde entonces reside allí, a excepción del breve periodo de la Guerra de la Independencia donde se custodió en Alicante, Ibiza, Palma de Mallorca,
y en la Guerra Civil Española, que se escondió en Carlet, Valencia. Estudios han confirmado que el cuenco superior del cáliz es una pieza de ágata de origen oriental, posiblemente fabricada en Palestina entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. La Iglesia Católica lo reconoce oficialmente como un posible candidato al Grial. Ha sido utilizado por papas como Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco en celebraciones litúrgicas, siendo reconocido como oficial. Sin embargo, la base del cáliz y sus adornos son añadidos medievales. No hay pruebas directas que lo vinculen con la Última Cena. 2. Gaslin Chapel, Escocia, el Grial de los Templarios. Ubicación: Gaslin Chapel, Escocia. Historia. La capilla, construida en el siglo XV por la familia Sinclair, ha estado rodeada de mitos templarios. Se dice que los templarios trajeron el Grial a Escocia tras su persecución en el siglo XIV y que lo escondieron en algún lugar dentro de la capilla. Se han identificado símbolos templarios y referencias esotéricas en la arquitectura del lugar. Evidencias a favor. La capilla contiene inscripciones masónicas y figuras enigmáticas que algunos investigadores asocian con el Grial. Se han identificado túneles ocultos y cámaras subterráneas que podrían contener reliquias secretas. Dudas. No hay registros históricos que confirmen la presencia del Grial. El mito se hizo popular después del libro El Enigma Sagrado, 1982, y El Código da Vinci, 2003. 3. Rennes-le-Château, Francia, la teoría del priorato de Sion. Ubicación: Rennes-le-Château, Francia. Historia. En el siglo XIX el sacerdote Berenguer Sauniere realizó reformas en su iglesia y supuestamente descubrió documentos secretos que revelaban información sobre un tesoro oculto. Se dice que los documentos estaban vinculados al priorato de Sion, una supuesta sociedad secreta que protegía el linaje de Jesús y María Magdalena. Algunos creen que este tesoro incluía el Grial, aunque no hay pruebas físicas. Evidencias a favor. La historia de Sauniere y su repentina riqueza es real y documentada. Hay conexiones con las leyendas cátaras y templarias en la región. Dudas. No hay pruebas de que Sauniere encontrara el Grial. La existencia del priorato de Sion ha sido cuestionada. 4. Glastonbury, Inglaterra, el Grial y José de Arimatea. Ubicación: Pozo del Cáliz, Glastonbury, Reino Unido. Historia. Según la leyenda, José de Arimatea llevó el Grial a Inglaterra y lo enterró cerca de Glastonbury. Se dice que el Grial está oculto en el Pozo del Cáliz, una fuente de agua roja supuestamente teñida por la sangre de Cristo. Glastonbury también está asociado con las leyendas del rey Arturo, cuya tumba supuestamente fue hallada en la abadía de Glastonbury en el siglo XII. Evidencias a favor. La fuente de agua roja es real y ha sido considerada sagrada desde la antigüedad. La región ha estado vinculada al cristianismo desde tiempos muy antiguos. Dudas. No hay pruebas arqueológicas de que el Grial esté en Glastonbury. La historia parece ser una invención medieval. 5. Montserrat, España, el Grial y los nazis. El himno del monasterio de Montserrat, el Virolai, menciona la mística fuente del agua de la vida. De ahí el interés nazi. No hay mayores evidencias. Cuando Himmler le preguntó al prior, en su visita a Montserrat en 1940, este lo negó. Conclusión: ¿dónde está el Grial? A pesar de todas estas afirmaciones, no hay pruebas concluyentes de que el Santo Grial exista como un objeto físico. La teoría más aceptada por la Iglesia es que el cáliz de la Catedral de Valencia es el más cercano al auténtico. Sin embargo, si el Grial es un símbolo de conocimiento oculto, como sugieren muchas teorías esotéricas, entonces no está en un solo lugar, sino disperso en fragmentos de la historia, en textos prohibidos y en el legado de sociedades secretas. La gran pregunta es, ¿nos han ocultado el verdadero significado del Grial para mantenernos en la ignorancia? ¿Por qué tantas sociedades hablan del cáliz, lo tienen en sus libros, en sus grabados, en su historia?
¿Por qué hay tantas leyendas en tantos lugares? ¿Qué nos están ocultando? ¿Es una diversión o nos engañan para ocultar su verdadero paradero? Dinos qué piensas en comentarios. Conclusión. El Grial no es solo un objeto perdido, es un símbolo de un conocimiento que ha sido sistemáticamente ocultado. Los templarios, los masones, los rosacruces y otras sociedades secretas han jugado un papel crucial en mantener este secreto. ¿Pero por qué? Porque quien controla la narrativa histórica, controla el poder. Ahora aquí está la revelación. Todo lo que te han contado sobre la historia es solo una parte de la verdad. Sociedades secretas muy influyentes que han configurado el futuro del mundo como los masones, el priorato de Sion o los rosacruces, así como los nazis. Todos han poseído o ansiado el poder de unas reliquias que hoy día no sabemos a ciencia cierta si han existido de verdad. El conocimiento del Grial o de lo que simbolice podría ser la clave para entender el por qué son estas reliquias tan importantes. Es hora de despertar, de cuestionar lo que te han enseñado y de buscar la verdad por ti mismo. Y esto es solo el principio. En el próximo capítulo Señal Wow, Orión, Pirámides y Marte vamos a conectar los puntos entre las pirámides, las constelaciones y una señal extraterrestre que podría cambiar todo lo que creemos sobre nuestra historia. Prepárate porque lo que viene es tan impactante que te hará mirar al cielo de otra manera. Suscríbete para recibir más contenido como este. Solo a través de la verdad tendrás alguna posibilidad de escapar de la Matrix.